Pues si gustan, empezamos con las que estamos. Empezamos con las que estamos y vamos a dar oportunidad a las participaciones. En este caso, Mari ya levantó su mano. Las vamos tomando en cuenta así como van levantando la manita, ¿sale? Y esperemos que sus demás compañeras se vayan conectando. Adelante, Mari. Sí, profe, bueno, pues el tema era estructura y planificación organización vigente, concepto de sistema educativo y Ujú, sistema educativo en la organización vigente, me parece. ujú, Aquí pues se me quedó más lo de macroorganización, ujú, que dice que el concepto está desarrollado por Matus, ujú, lo cual pues permite comprender que haya una interacción entre dos o más organizaciones o ujú, instituciones, lo cual pues deben de ser por medio de reglas que pues no implican relaciones de jerarquía. También menciona que para entender más este concepto, es importante saber tres elementos ujú, que hacen parte del capital social, lo cual es el capital humano, el capital material y el capital organizativo. ujú. Esta interacción de estos tres tipos de capital, pues genera dentro de las organizaciones dinámicas de superación que, que se difieren entre sí, pues según un tipo de capital, Ujú, lo cual está conformado. El capital humano, pues tiene preponderancia en cuando existe una estructura sí, correlación. También mencionaba que ay, ¿qué más? Ah, que el planteamiento, bueno, que había un triángulo de hierro del ujú. juego de macroorganizativo, Ok. lo cual pues igual está compuesto por tres elementos, Ujú, lo cual es sistema de formación de agenda de dirigente, el sistema de petición y rendición de cuentas y el ujú. sistema de gerencia por operaciones. Ok. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Mari. Muchas gracias por tu participación. Bueno, ¿a qué nos parece esto? ¿O a qué nos suena? Nos suena a administración de empresas, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué tiene que ver con la educación? ¿O por qué la estamos viendo en este sentido de organización y gestión de instituciones educativas en esta materia? Pues precisamente porque la organización y gestión parte de la administración, ¿no? De la administración. Y en ese sentido me va a proponer ciertos tecnicismos que tienen que ver con la administración. De hecho, la pedagogía tiene muchas ramas, ¿no? Si nos damos cuenta, también la psicología está muy metida dentro de la pedagogía y ahora también la administración, ¿no? En ese sentido hay carreras más, digamos, enfocadas a esos aspectos, como por ejemplo, en el caso de la psicología en la educación, pues bueno, tenemos una licenciatura o existe una licenciatura que es precisamente psicología educativa. Y en el caso de la administración en la educación también tenemos una licenciatura, no en este campus, claro, sino más bien en estos campus que se dedican específicamente o estas universidades que se dedican específicamente a la educación, tienen estas otras licenciaturas como por ejemplo administración de la educación, ¿no? Que tienen ciertos perfiles, o más bien tienen perfiles de ambas materias, del administrativo y de lo educativo, o de lo pedagógico, de lo psicológico y de lo eh, pedagógico.
En ese sentido, nosotros como pedagogos, o en este caso pedagogas, lo que tendríamos que saber es cuando menos las bases de estas relaciones que se hacen o que se dan dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones. Ya lo habíamos platicado un poquito la clase pasada, ¿no? Que para que una organización funcione necesita ciertos niveles jerárquicos con ciertas áreas para que éstas funcionen, ¿no? Haciendo la alusión a una empresa. Dentro de la empresa existe un gerente general, quizás existe un subgerente, de ahí existen jefes de área o responsables o encargados de área y de ahí existen otros espacios, ¿no? También está la de recursos humanos, lo de recursos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, cada área se dedica a un aspecto específico de la organización. En ese sentido, también lo educativo, ¿no? Muchas gracias, Mari. Bien, adelante, Cristal, te escuchamos. Sí, profe, pues en el término de microorganización, pues es un conjunto de sistemas microorganizativos. Uh -huh, Estos operan en un espacio político institucional según sus reglas. Pero estamos hablando de macroorganización. uh A macro se refiere a como que multitud de mucho, o que -huh, las reglas vienen desde un nivel más arriba. Si hablamos de micro, uh -huh. pues es como decir nada más en la escuela o nada más en el aula, Ok. pero macro que son reglas como pues más generales. También pues el sistema educativo es una estructura de enseñanza que está integrada por un conjunto de instituciones Uh -huh, y de organismos que regulan, financian y presentan servicios para el ejercicio de la educación según las políticas, las relaciones, las estructuras y las medidas dictadas por el Estado uh -huh, de algún país. También algo importante que nos decía es que pues la educación debe de contribuir a la mejor convivencia humana, al aprecio por la dignidad e integridad de cada persona y de cada familia. uh -huh. Ok. Em, ¿Eso sería todo, Cristal? Como que sentí que te quedaste así como en stand-by. No, profe, eso es lo que logré Ok. rescatar ahorita. Si salen otras ideas, pues ya las comento. Ok, sí. Pregunto porque como que sentí que ibas a decir algo más y de repente ya no. Pero sí, específicamente la relación que se tiene en los espacios educativos es precisamente para el bienestar pues de los estudiantes y de los que están dentro del espacio educativo, ¿no? Vamos a escuchar a su compañera Claudia y si alguien más tiene um, la intención de participar, la escuchamos y si no, vamos a la lectura como tal y ahí la reflexionamos. Adelante, compañera Claudia. Bueno, pues como ya lo mencionaron mis compañeras, en el tema de estructura y planificación vimos lo que es la macroorganización. Es la que Okay. nos permite comprender la interacción entre dos o más instituciones. Uh -huh. También este concepto distingue tres elementos que interactúan entre ellos, lo que es el capital humano, el capital material y el capital de organización, Uh algo -huh. así. También nos mencionaba en la lectura que en el artículo 31 constitucional establece como una obligación que todos los niños vayan a la escuela. Ok. Mm, Nada más, profe. Ok. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más tiene alguna participación? ¿No? Bueno, entonces
vamos a desarrollar la lectura. Ya todo lo que comentaron ustedes tiene mucho que ver con, pues obviamente, la lectura que estamos trabajando. Nos faltó un poquito cómo adecuarla a nuestros contextos o imaginarnos qué es lo que a lo que se refiere de manera tangencial o de manera fáctica, ¿no? O en la vida real. Sin embargo, bueno, empezaríamos con lo que ya comentaron ustedes en este sentido de la macroorganización y con respecto a esta legislación vigente dentro de las macroorganizaciones, es decir, las organizaciones tienen dentro de sí una normatividad que sigue dentro de la propia institución, que todos los participantes de la institución están siguiendo. Sin embargo, las organizaciones, llámense instituciones educativas o empresas, tienen un órgano de normalización federal, ¿no? Y en ese sentido se necesita trabajar sobre la legislación vigente, es decir, además de tener normas, están vinculadas a la ley dentro del país en el que se desenvuelvan, ¿no? En ese sentido, una organización como tal, podríamos verla como una institución educativa, es decir, una escuela primaria que se encuentra en mi pueblo. Esa es una organización. Y la macroorganización, en este sentido de la interacción de dos o más organizaciones, es precisamente la relación quizás que se podría generar con respecto a una institución de primaria de un pueblito con otro pueblito, ¿no? Pero más allá, la macroorganización es la que pertenece precisamente a una organización más grande, ¿no? En ese sentido, la educación como organización tiene una dirigencia, ¿no? Y se le nombra de alguna manera, se le nombra de alguna manera. En este caso sería la SEP, ¿no? La SEP federal. Esta es una macroorganización, porque dentro de la SEP federal tenemos también pequeñas organizaciones como la misma SEP, pero ahora estatal, ¿no? Es decir, la SEP federal tiene relación con todas las instituciones de SEP en nuestros estados. Y de esa manera se envía la información digamos, del órgano principal, que en este caso sería la SEP federal, con respecto a los órganos secundarios, que serían las SEPs de cada uno de cada uno de los espacios educativos en los estados. Pero además de ello, aunque haya esa relación para que esta organización macro funcione, la SEP estatal necesita forzosamente también tener microorganizaciones. Por ejemplo, jefes de sector, por ejemplo, zonas educativas, por ejemplo, supervisores o supervisoras, ¿no? Que están al pendiente precisamente de esas zonas educativas y que por medio de ello se comunica la información. Es decir, a nosotros cuando ya estemos en nuestra práctica docente, es decir, cuando ya estemos laborando en nuestros espacios educativos, va a ser
poco frecuente que baje la SEP federal, es decir, que baje el secretario de la SEP a darnos alguna instrucción, ¿no? Por lo general va a ser bajada esa instrucción gracias a esa organización que se tiene con respecto a los que comprenden la organización estatal, ¿no? En este caso, podría ser el jefe de sector que baja la información a los supervisores o supervisoras y este a su vez también tiene otro organismo o otros organismos que le rinden cuentas, como por ejemplo las instituciones, llámese de primaria, llámese de secundaria, llámese de bachillerato o de preescolar, que están en su zona escolar, ¿no? Pero esos, digamos, esos espacios de la zona escolar se van a dividir en escuelas, ¿no es cierto? Y el que está de responsable de esas escuelas, pues es precisamente el supervisor escolar, ¿no? Y el supervisor escolar podría tener, o de hecho muchos tienen, o es un órgano que es necesario, ¿no? Este apoyo técnico, ¿no? Este apoyo técnico que podrían ser 2 personas o más personas si es que la zona fuera realmente grande y se dividen los espacios o por zonas más pequeñas los espacios donde se encuentran las escuelas. Y ellos, a su vez, estos apoyos técnicos, a su vez, tienen dentro de las instituciones a un responsable de la institución, ¿no? Que es precisamente el director o directora de la institución. Es decir, todo lo que pase dentro de la institución es reportado por el propio director o directora de la institución y lo puede hacer a los apoyos técnicos y estos a su vez al supervisor y este a su vez al jefe de sector y este jefe de sector a su vez al secretario de educación estatal, que en este caso sería el que está a cargo de la SEP, y este a su vez al secretario o secretaria de educación de la SEP federal. Y a eso se le llama una macroorganización. No sé si me expliqué. ¿Sí más o menos me expliqué? Sí, profe. Ok. Bueno. Bueno, y en ese sentido, toda esa macroorganización debe de estar, pues válgase la redundancia, debe de estar organizada. Y toda esa macroorganización y en esas interrelaciones o en esas relaciones que se dan dentro de esa macroorganización, tenemos varios puntos específicos, como por ejemplo el capital humano. Es decir, el capital humano dentro de estas macroorganizaciones es demasiado importante debido a que sin el capital humano, no podría haber una organización. Entonces es importante tener ese capital humano. ¿Sale? Y tenemos el capital material. ¿Sale? ¿Qué significa? Que si yo voy a la SEP, a Puebla, Puebla, tiene además de capital humano, estos compañeros o compañeras que están trabajando en las oficinas, pues necesitan precisamente tener capital material, ¿no? Por ejemplo, un espacio físico donde puedan laborar, ¿no? Es decir, un currículum con su material necesario, llámese impresora, llámese equipo de cómputo, llámese cualquier material que es necesario para el buen funcionamiento de, en este caso, de la SEP o de los compañeros que están en oficinas.
Y eso pasa también en nuestros espacios educativos. Nosotros, dentro de la escuela en la que fuimos a estudiar, tenían capital humano, pero también tenían capital material. Es decir, tenían butacas, tenían un espacio donde poner esas butacas, es decir, la estructura física, ¿no? Teníamos quizás proyectores, computadoras, centro de cómputo, tendríamos quizás, bueno, lo más necesario para poder funcionar. En ese sentido, estos tres elementos. ¿Sale? El capital humano, que ese es muy necesario, sin él no podemos avanzar. El capital material, ¿no? Que es todo el material que tenemos. Y un tercer elemento, que es precisamente el capital organizativo. Es decir, dentro de la SEP, a nivel federal, existe un secretario federal de educación. Pero este secretario federal de educación tiene otros espacios o tiene otros lugares que lo ocupa o lo hace o hace el trabajo una persona que tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? A lo mejor el secretario de Educación Pública o la secretaria de Educación Pública tiene precisamente a un secretario particular, a lo mejor tiene a uno de a un secretario de conflictos, tiene a un secretario, no sé, diferentes tipos de puestos. Y en ese sentido se organizan, ¿no? Y todos ellos le dan cuenta al secretario federal. Pasa lo mismo con respecto a la dirección en la escuela. En la escuela o en el espacio donde nosotros hemos estudiado, no existían todos directores, ¿no es cierto? Sino que hay un capital organizativo. Es decir, está el conserje, tal vez estaba el guardia de seguridad, estaban los profesores o las profesoras, que no todas te daban la misma materia, sino que estaban organizados tal vez de acuerdo a su perfil o tal vez de acuerdo a las necesidades que cada, cada institución tenga, ¿no? Es decir, hay un capital organizativo. No todos se dedican a la misma cosa, sino que se dividen las labores para que efectivamente pueda avanzar la organización. La analogía sería precisamente en un sentido más micro, en casa, por ejemplo. Ya lo habíamos visto que analógicamente la casa, nuestro hogar, también tiene este nivel jerárquico y este nivel organizativo. Es decir, quizás dentro de casa alguien se va a trabajar, ¿no? Y quizás alguien lava los trastes, alguien hace el aseo, alguien más hace la comida, alguien más hace las compras. Es decir, cada uno tiene ese nivel organizativo, ¿no? Y en ese sentido, las jerarquías. Adelante, compañera Neidy. O sea que podría decir que entonces la macroorganización es como se ha organizado, no sé, la SEP, y la microorganización ya es la organización dentro de la institución o de una escuela. Claro. Recordemos que según Matus, ¿no? Según Matus, que ustedes lo comentaron aquí, él dice que la macroorganización es el conjunto de interacciones, ¿no? De más de dos organizaciones o entre dos organizaciones, ¿no? Podríamos decir, pero es que la CEP es una sola organización. Sí, pero hay pequeñas microorganizaciones dentro de esta organización.
Es decir, ya lo explicaba yo hace un momento, tenemos los jefes de sector, los supervisores, los directores, las zonas dentro de... Son pequeñas organizaciones que eventualmente se están comunicando con una organización central, y en ese sentido, en esa relación, en esa interacción es donde se da la macroorganización. O de manera sencilla, como lo dijo Neidy, pongámoslo así, blanco o negro, ¿no? La macroorganización podría ser la SEP y la microorganización podría ser la escuela en la que estamos trabajando, en la que estamos laborando, ¿no? Y las relaciones que se dan entre la SEP y la escuela es precisamente esa formulación de la macroorganización, ¿no? Macro es más grande. Entonces, más o menos así sería. Y en ese sentido tiene 3 elementos, que es el capital humano, que es el capital material y que es el capital organizativo, que ya los revisamos, ¿no? En ese sentido, el capital humano son pues gente, son personas, sujetos que son subjetivos, ¿no? Es decir, que traen sus propios valores, sus propias ideologías, sus propios conocimientos, etcétera. Es decir, no son entes estandarizados, sino cada uno de ellos tiene su subjetividad y de acuerdo a esa subjetividad es cómo va a actuar dentro de la organización. Por eso es que también es importante tener estos principios de administración, ¿no? Porque recordemos que si dentro de una empresa no te sientes a gusto, lo que vas a estar haciendo es hablando mal quizás de esa empresa o haciendo cosas mal en esa empresa, que bueno, ahí lo que se puede hacer es cortar a esa persona que no está a gusto en la empresa. ¿Para qué está si no está a gusto en la empresa? Claro que también la empresa tiene mucha influencia en que el capital humano se encuentre satisfecho, ¿no? Es decir, que los objetivos de estas personas se unan o de alguna manera se conjuguen con los objetivos que también tiene la empresa, ¿no? Y en ese sentido, recuerden que hablábamos la clase pasada de Maslow, de la pirámide de Maslow. ¿Cómo es que el ser humano se encuentra satisfecho en dónde está si puede llenar ciertas necesidades dentro de esta pirámide que Maslow propone? Entonces, en ese sentido, la institución también debería de llenar estas, pues estas necesidades de alguna manera, ¿no? Ese es en el sentido del capital humano, ¿no? Que tiene valores, ideologías, conocimientos, etcétera. Es subjetivo. En el segundo aspecto, que era del capital material, que también ya lo explicamos de alguna manera, no es otra cosa más que todos aquellos recursos físicos o medios materiales que tiene esta organización. Llámese edificios, automóviles, terrenos, maquinaria, etcétera. Es decir, dentro de la institución, pues, ¿qué es lo que, cuáles son estos recursos materiales, no? Pues obviamente la infraestructura de cada una de las escuelas, que esa pertenece al Estado, aunque haya habido dentro de la comunidad o del espacio donde se encuentra la escuela una donación o el terreno haya sido de alguien, ¿no? Y lo donó para la escuela. Al momento de donarlo, ya no es parte de la persona ni de otro espacio, sino es del Estado. Y cuando digo del Estado, no estoy hablando del Estado de Puebla o del Estado de Michoacán o del Estado de Guerrero o del Estado de Guanajuato, sino cuando digo del Estado, estoy hablando de la Federación, ¿no? Es decir,
ese inmueble ya no pertenece a la comunidad, sino pertenece a la Secretaría de Educación Pública en su ámbito federal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los materiales. Y el último, que era precisamente el capital organizativo, son precisamente estas, bueno, ya lo habíamos explicado, pero son precisamente estas prácticas que se ponen con respecto al trabajo, ¿no? Los avances que se presenten, dependiendo de la organización en la que estemos y en el espacio donde estemos desde lo microorganizativo. Es decir, ya les explicaba que dentro de la institución, de manera micro, existe una persona que es el director o directora, y de ahí puede existir el policía, puede existir el de limpieza, puede existir el que hace la comida, el de la cooperativa, están los profesores, y aún los profesores no dan todas las clases, sino de acuerdo, o sería lo ideal, de acuerdo a pues la profesión que ellos tienen. En ese sentido, estos tres elementos y su definición. ¿Sale? Adelante, Neidi. Profe, ¿podría repetir la tercera organización, el capital organizativo? Sí, que repita lo que significa. Ajá, sí, profe, lo que Oh, significa. ok. Por Bueno, favor. ok, sí. En el caso del capital organizativo, es precisamente aquellos espacios donde vamos a tener la capacidad de organizar el capital humano, ¿no? Es decir, el director es el que tiene dentro de la institución, en este sentido de microorganización, es el que tiene la definición de cuál va a ser la función de cada uno de los participantes dentro de la institución. Así pues, puede estar el policía, o puede estar el de aseos, ¿no? El de la cooperativa, el que organiza la cooperativa, el de los profesores y profesoras, que estos a su vez no dan todas las clases, sino que, o al menos esto tendría que ser lo ideal, que se les da una materia específica o unas materias específicas de acuerdo a su profesión. O al menos así tendría que ser, ¿no? Creo que en nuestros espacios educativos, bueno, el profesor que llega da la materia que hace falta, aunque no sea su profesión, ¿no? Que no lo conozca bien, ¿no? Él intenta dar esa materia. No sé si me expliqué, Navy, ¿sí está bien? Sí, profe. Se refiere entonces a que esa organización ya es dentro de la escuela o de la institución. Ya como lo había mencionado, que era algún conserje. Ok, sí, exactamente. Nada más, profe. Ok, sí, sí, es correcto. Miren, puede ser que un conserje pueda estar en un grupo, pero ese conserje no va a dar clases de conserje, ¿no? Él tiene eh, pues su desempeño, ¿no? Que es precisamente hacer el aseo después de que todos salgan, o hacer el aseo de las oficinas, etcétera. Y un profesor que se supone tendría o debería de estar enfocado en el tema o en la materia que les va a dar a los estudiantes o a las estudiantes, que tendría que ser profesional en ese tema, ¿no? Es decir, si están hablando de biología, debería de haber un biólogo
que tenga conocimiento de la materia para que entonces pudiera aplicarla a los alumnos. Claro que en nuestros espacios, pues bueno, como les comentaba, muchas de las veces los profesores que llegan a cubrir la materia que haga falta, ¿no? No llegan a cubrir la materia para la que son más aptos, es decir, para la que han estudiado. Pero bueno, como lo hemos platicado en otros espacios, esperemos que esto no siga así, ¿no? Sino que realmente se enfoque como es. Bien, bueno, de ahí viene el concepto de organización que lo hemos abordado en esta charla pasada, bueno, en esta charla que estamos teniendo, que es una organización, ya pusimos los ejemplos, y que es una macroorganización, ¿no? Que también ya pusimos el ejemplo con respecto a lo que nos atañe, que en este caso sería la SEP, ¿no? Y como la SEP la entendemos como macroorganización y como la escuela donde estoy es una microorganización. No quiere decir que no estén vinculadas, simplemente que cada una en ese sentido del capital organizativo, cada una realiza la función que le toca, ¿no? Y en ese sentido hay relaciones de las organizaciones o de las microorganizaciones con las macroorganizaciones, ¿no? Y su relación es paralela o hay una interacción muy cercana, ¿no es cierto? Y que en esta relación, claro que intervienen reglas, ¿no? Ya les decía, dentro de la institución existen reglas, pero estas reglas son válidas para la institución dentro de ella, pero para funcionar fuera de ella necesita otras reglas que sean, digamos, macroorganizacionales. Es decir, lo que decíamos con respecto a las empresas, que las empresas para funcionar dentro de sí mismas tienen unas normatividades, pero para funcionar en el espacio nacional se ciñen a esta parte legal, ¿no? Y en ese sentido pasa lo mismo con las instituciones educativas. Tenemos, recuerden, políticas educativas que están formando de alguna manera estas normas que deberían de ser aplicadas o que son aplicadas en los contextos educativos, ¿no? Y bueno, hay una jerarquía, ¿no? No tiene la misma jerarquía digamos, una escuela micro, es decir, un bachillerato de la zona de Iztacamastitlán, ¿no? A la SEP en Puebla, ¿no es cierto? Quizás como bachilleratos, como homónimos, ¿no? Sí tengamos la misma jerarquía, todos estamos en el bachillerato y entonces jerárquicamente somos iguales, es decir, hay una horizontalidad con respecto a la jerarquía. Pero el bachillerato tiene un supervisor y su jerarquía del supervisor con respecto al bachillerato es superior y así sucesivamente, ¿no? Bueno, hablando de la microorganización, como les decía, tienen ciertas reglas, ciertas normas y pues en este sentido, Matus habla precisamente de 4 reglas que se deben de aplicar a las macroorganizaciones o microorganizaciones que digamos, la calidad de su aplicación de estas pequeñas reglas va a depender la eficiencia de cada una de las organizaciones. No solo la eficiencia, sino la eficacia, ¿no? Es decir,
¿qué cosa es eficiencia y qué cosa es eficacia? ¿No? Eficiencia es, por ejemplo, cuando uno hace las cosas que se nos dijo que hiciéramos con el capital que se nos proporcionó para hacerlo. Y, perdón, la eficacia. La eficacia es esto que les digo, ¿no? Cuando hacemos lo que se nos pidió que hiciéramos, ¿no? Con el material que se nos proporcionó o con el capital que se nos proporcionó y lo hicimos correctamente. Eso es la eficacia. Somos eficaces. Pero la eficiencia es que con ese material que se nos dio, con ese capital que se nos dio, con esas herramientas que se nos dieron, nosotros no solamente hicimos lo que se nos pidió, sino que hicimos mucho más, ¿no? Y entonces no solo somos eficaces, sino ahora somos eficientes también, ¿no? Es decir, estamos haciendo más con lo poco que tenemos. Y en ese sentido, las reglas que propone Matus, que es la regla de direccionalidad, es decir, dentro de las instituciones, ya sea micro o macro, necesitamos tener un punto a donde llegar, es decir, una dirección, una misión, ¿no? Es decir, un objetivo al que queremos llegar y entonces trazamos esa direccionalidad, ¿no? En ese sentido, dentro de lo educativo, ¿qué es lo que necesitamos en nuestro país? Pues necesitamos efectivamente que el conocimiento que se está compartiendo dentro de las aulas sea específicamente un conocimiento significativo. Y esa podría ser nuestra direccionalidad, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde queremos ir, pero también cómo le vamos a hacer para llegar allá. La otra, que ya tiene que ver más con lo organizativo, es las reglas de departamentalización. Lo que decíamos hace un momento, que mencionamos de la SEP, el secretario federal, el secretario de Educación Federal, el secretario de Educación Estatal, los jefes de sector, los supervisores, los directores. Esos son departamentos, ¿no? Como recursos humanos, recursos financieros. Bueno, no me acuerdo de cómo se llama técnicamente este departamento, pero es el departamento que hace todas las promociones. Ya me acordé. El departamento de marketing, ¿no? Es decir, cada uno tiene su función y por eso es que al conjuntar todas esas funciones queda un producto terminado. En este sentido, también pasa en lo educativo, ¿no? Tenemos al jefe de sector, al supervisor, a los directores, a los profesores y en conjunto con estas propuestas curriculares que realiza las políticas educativas en este sentido de la administración educativa, ¿no? Mediante el desarrollo instruccional, el desarrollo de programas, etcétera, es que nos proponen a nosotros con respecto a estos planes y programas, vamos a lograr alcanzar precisamente esas metas, ¿no? Es decir, necesitamos tener definidos cierta departamentalización. Lo decíamos también con respecto a que dentro de la escuela y en sus jerarquías, pues bueno, alguien se dedica al aseo, alguien se dedica a la vigilancia, alguien más se dedica a la enseñanza, otro más se dedica a la dirección, es decir, son departamentos que en conjunción, en conjunto, llegan a, digamos, a buen puerto, por decirlo así. La tercera son las reglas de gobernabilidad, ¿no? De gobernabilidad. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros tiene ciertas competencias, ¿no? Ciertas competencias y capacidades que pueden hacer mejorar a la organización
o al departamento donde nos encontremos. Y por tanto, se nos van a asignar ciertas responsabilidades, ¿no es cierto? Es decir, nosotras ya estamos trabajando en este sentido pedagógico, ¿no? Ya estamos trabajando en este sentido de aprender la pedagogía. Bueno, cuando vayamos a solicitar que se nos basifique y se nos basifica de acuerdo a estas reglas de gobernabilidad, ¿no? O sea, yo ya sé, o yo el que contrato ya vi que pasó su examen, entonces le voy a asignar cierta responsabilidad, ¿no? De acuerdo, claro, a lo que yo haya solicitado como, pues eso, como solicitante, ¿no? Es decir, que yo como profesora quizás fui a hacer examen para preescolar y al ver que si lo paso se me va a asignar cierta responsabilidad en un espacio educativo, ¿no? Y en ese sentido, se sabe que yo por hacer el examen y aprobarlo satisfactoriamente, tengo ciertas competencias y tengo ciertas capacidades que van a hacer crecer a la organización. No sé si me explico en ese sentido. ¿O tienen alguna dudita ahí? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, muchas gracias, Cristal. Bien, y la cuarta regla. La regla de responsabilidad, que ya medio la tocamos en la regla anterior. ¿Vale? Y en ese sentido, las reglas de responsabilidad es precisamente esta rendición y cobranza de cuentas o esta responsabilidad que se da por el desempeño dentro de este sistema organizativo. Es decir, ¿cuál es mi responsabilidad como docente en este sentido? Pues mi responsabilidad como docente es precisamente compartir los conocimientos que van a hacer crecer a los jóvenes o a los niños para una mejor vida dentro del país en el que se encuentran. Es decir, mi responsabilidad como docente es compartir la mayor parte del conocimiento, pero no solamente compartirlo, sino intentar aterrizarlo para que efectivamente los niños y las niñas en su periodo de adultez sean libres, sean autónomos y puedan de alguna manera producir beneficio para el país, ¿no? Es decir, que sean niños o jóvenes o adolescentes o adultos que puedan incrementar los bienes del país en general, ¿no? Es decir, que podamos tener mejores cosas en el futuro. Esa es parte de nuestra responsabilidad. ¿Sale? Entonces tendríamos 4 reglas de operatividad, ¿no? Y que son comunes a todas las instituciones. Y para ir finalizando e ir dando una conclusión, esto que planteaban ustedes de el llamado triángulo de hierro del juego organizativo, ¿no? Que se compone del sistema de formación de agenda del dirigente, es decir, una institución educativa no puede funcionar si no tiene el director o la directora un plan, ¿no? De hacia dónde quiere ir dentro de la institución. Es decir, debe de tener una agenda o una planeación para llevar a la institución hacia donde quiere. Pasa lo mismo como docentes. Si yo no tengo una planeación que está enfocada a la actividad de aprendizaje de mis estudiantes, es posible que yo divague un poco con respecto al conocimiento que voy a compartir, ¿no? La segunda, un sistema de petición y de rendición de cuentas. ¿Qué significa? Que yo en este sentido de
de responsabilidad. ¿Qué es lo que necesito? Pues bueno, también necesito ser evaluado y rendir cuentas de lo que estoy haciendo. En ese aspecto, ¿cómo es que mis estudiantes están saliendo con respecto al conocimiento que se les imparte? Y el sistema de gerencia por operaciones, ¿no? Que es precisamente este sistema que me permite organizar ciertos aspectos, ciertas operaciones, es decir, cómo implementar una o implementar otra. Es decir, buscar precisamente el acomodo de estas operaciones que yo quiero implementar dentro de la institución. No puedo implementar todo, pero por eso soy el gerente, ¿no? O por eso soy el director, el que va a ir acomodando, el que va a ir administrando qué es lo que se tiene que hacer antes que lo otro. Bueno, hemos hablado de lo que es precisamente la organización, ¿no? La organización o la estructura organizacional desde lo macro hasta lo micro. Y en este sentido nos queda claro, o al menos eso estoy pensando, que las relaciones dentro de una organización se vuelven macro cuando se relacionan entre sí, ¿no? En este caso de la SEP, cuando nosotros como organización de preescolar, primaria, secundario, bachillerato, solicitamos o pedimos o estamos al tanto de las normas o reglas que una macroorganización nos propone, como es el caso de la SEP, ¿no? Bien, no sé si tengan alguna preguntita o algo que quieran compartir, ¿no? ¿Todo bien? Muchas gracias, Cristal. Bueno, ya nada más comentarles de la legislación. Es muy importante que nosotras, gracias Mari, es muy importante que nosotras sepamos cuál es la legislación vigente dentro de lo educativo en nuestro país, que empieza precisamente con el artículo 3º constitucional, pero que existen otras legislaciones, ¿no? Que rigen a la educación en nuestro país, ¿no? Y que debemos estar al tanto con respecto a esos tipos de legislaciones. Bien, una de esas legislaciones o una de esas leyes está inscrita en la Ley General de Educación. Si no habíamos escuchado de la Ley General de Educación, sería importante que lo pusiéramos en la internet, en el Google, y le diéramos una pequeña leidita para que viéramos qué es lo que está pasando en nuestro país de acuerdo a la legislación vigente. Y como les decía, la Ley General de Educación es una de las legislaciones que nos rige a nosotros como docentes, ¿no? Y nos pone cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestros deberes. Qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer dentro de nuestro actuar docente. Bien, bueno, creo que le vamos a dejar por aquí. Vamos a cerrarle por aquí en esta clase y solamente les voy a proporcionar su trabajo de la siguiente clase. ¿Sale? Su trabajo de la siguiente clase, que es precisamente la sesión 4, que es estructura interna en el centro escolar. Déjenme ver. Ajá. Estructura interna en el centro escolar, organización de estudiantes, docentes, espacios, horarios y actividades. Les repito nuevamente la 1.4, que es estructura interna en el centro escolar, organización de estudiantes, docentes, espacios, horarios y actividades.
que en cierto sentido ya también tocamos de manera tangencial parte de esta organización. Y me van a leer de la antología, van a leer de la página 16 a la 20, ¿no? Y también existe otro librito, o bueno, otro artículo que es de gestión y control en el aula, que es de Coronado, y van a leer de la página 1 a la 16, ¿sale? Tienen que ver los dos, las dos lecturas. Y de ahí me van a realizar, juntando ambas lecturas, tomando las notas de ambas lecturas, me van a realizar un video explicación, ¿sale? Ya saben más o menos cómo son sus videitos y me lo envían. Adelante, Mari. ¿Me puede repetir del libro que mencionó? ¿Cómo se Sí, llama más bien? es un artículo, es gestión y control del aula. Gestión y control del aula, y está escrito por Coronado, es del 2016 y van a trabajarlo de la página 1 a la 9. Es un artículo pequeñito. Ok. Y bueno, no hay de qué, Mari, no hay de qué. De la 16 a la, denme un segundito. Ok, de la 16 a la 20. Son 4 hojitas, nada más, ¿sale? De la 16 a la 20 y la otra es de la 1 a la 9. ¿No hay de qué, Cristal? Ok, pues eso sería todo de mi parte. Profe, ¿puede Adelante, adelante, Claudia. repetir la tarea, por favor? Claro, van a hacer la lectura de estructura interna en el centro escolar. Es la 1.4, organización de estudiantes, docentes, espacios, horarios y actividades. Y son 2 lecturas propuestas, que es estructura interna en el centro escolar, que está en la antología de IEDEP, y la otra es gestión y control del aula, que él escribe Coronado y es de la página de la 1 a la 9. Y de ahí van a realizar un video explicación. ¿Sale? Un video explicación. Bien, no sé si... Gracias, ¿Sí? maestro. Ok, no hay de qué, Claudia. Bueno, y entonces, si no tienen alguna otra duda o alguna otra pregunta, le vamos a dejar ahí. Le vamos a dejar ahí. Nos veremos en la próxima clase. Cuídense mucho. Un abrazo a todas y no dejen de cuidarse. Nos vemos, Cristal. Nos vemos, Mari. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.